Hace unos 18 años tuve un sueño donde vi al Señor cara a cara. Y fue eso lo que sembró esa semilla para que años después yo rindiera mi vida al Señor. Y es eso lo que te quiero contar hoy. Hoy quiero contarte mi testimonio. Mi testimonio inicia con un sueño, donde yo estaba como en una cabaña y estaba comprando algo y salí con un chico y estábamos hablando y riéndonos y estaba como un puente, ¿no? Y era así de piedras y todo y estábamos caminando simplemente y conversando. Pero en ese momento miro hacia mi izquierda y veo que hay un lago y en medio del lago habían, así sobre las aguas, habían unas nubes blancas. Y allí estaba parado Jesús, estaba como un ángel. Y en eso que yo veo a Jesús y veo sus ojos tan llenos de compasión, tan llenos de amor, o sea, fue algo que simplemente su mirada me atrapó. Fue como que si todo a mi alrededor hubiese desaparecido. Ya yo no sabía con quién estaba hablando, ya yo no sabía ni dónde estaba, o sea, yo simplemente no podía dejar de verlo. Y él estaba allí como jugando con el ángel o algo así, pero yo no podía simplemente, o sea, no podía dejar de verlo. Y simplemente por un momento sí dejé de verlo porque pasó por encima de mí un ángel y fue como que me distrajo así, miré y en ese momento me desperté. Y ya allí cuando me desperté con sintiendo esa paz que dice la palabra, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y era como que yo estaba flotando en una nube, como que no había ningún tipo de problema, como que nada malo pasaba, porque sentía esa paz sobrenatural que dice la palabra. Pero algo que en ese momento sucedía es que pues yo practicaba el catolicismo. Era católica en ese momento y para mí pues yo estaba bien con Dios, ¿no? Porque iba a la iglesia los domingos, siempre estaba yendo con mi abuela, o sea, no era como que, según yo estaba muy bien con Dios, ¿no? Pero ese sueño creó en mí un anhelo, un deseo, una pasión. Pero algo que quiero mencionar acá es que, y después te vas a dar cuenta del por qué, pero cuando uno quiere que otra persona llegue a Cristo y rinda su vida, uno tiene que ser muy cuidadoso con las palabras que uno dice. Especialmente si uno le está hablando, por ejemplo, a una persona que es católica. No se trata de juzgarla, de señalarle, mira tú, eso más bien puede generar efectos contraproducentes. No queremos alejar a las personas de Dios, queremos que las personas se acerquen a Dios. Y en este caso, que yo había tenido ese sueño, que yo había pasado por todo esto, ya yo decía, Dios mío, o sea, hay algo diferente, o sea, ya ahí yo pensaba que Dios estaba muy lejos, que uno no podía experimentar a Dios. Pero después de este sueño se creó esa hambre en mí, donde yo decía que Dios, o sea, hay algo más, o sea, no, es más allá de simplemente esto, tiene que haber más. Pero fue por la experiencia, o sea, ese sueño fue como una semilla que Dios mismo sembró en mí, de que había más que simplemente ir a la iglesia un domingo y escuchar la palabra y que no sucediera absolutamente nada. Y bueno, pasaron los tiempos, pasó el tiempo y yo pues empecé como a buscar de Dios, ¿no? Claro, yo no empecé por la Biblia, ¿no? Yo empecé, fue como que sí, bueno, ya que en la iglesia como que no veía eso, no sabía ni qué estaba buscando, simplemente era como que volver a experimentar eso. No sabía exactamente qué. Empecé así a investigar, a indagar, por ejemplo, busqué que si la Kabbalah y ver, y entonces como que practicar un poco para ver si podía experimentar a Dios de esa manera. Y yo, bueno, pero algo tiene que pasar, o sea, de alguna forma, no sé, pero nada sucedía. No hice cosas locas tampoco, sino que estaba como investigando pero no sucedía nada. Y pasaron los años, entré a la universidad y allí tuve algunos compañeros que eran cristianos y siempre me encantaba escucharlos hablar de Dios, sobre todo a uno de ellos. Y él siempre como hablaba de Dios, o sea, él nunca me hizo ninguna referencia a que yo fuese católica. Jamás, o sea, jamás. Él siempre era más bien como que no, o sea, mira, el amor de Dios y todo eso, y era algo que a mí me encantaba escucharlo, porque era siempre que hablaba era del amor de Dios, y era algo como que me atrapaba, o sea, yo quería seguir escuchando y seguir escuchando lo que él me tenía que decir.
Pero, por ejemplo, él iba a una iglesia que me quedaba muy, muy lejos. Creo que me quedaba como una hora y media de mi casa. Y era súper temprano los servicios, creo que eran a las 7 de la mañana. Entonces era como que no. O sea, imposible para mí ir para allá. Pero era como que Dios seguía como poniendo esas palabras, ¿no? Y ya pasó más tiempo después de eso. Imagínense, desde que yo tuve ese sueño hasta que yo rendí mi vida a Dios, pasaron 11 años. 11. No fue que Dios me dio ese sueño y yo dije, wow, ya, rindo mi vida a Dios. Ya sé cómo vivir bajo las normas de Dios. Pasaron 11 años. Y recuerdo que ya después vine para acá, para Ecuador, y yo alquilé una habitación en la casa donde me estaba quedando y en eso llegó una persona, una mujer, otra mujer que arrendó otra habitación y ella era cristiana. Y entonces, pues, era también venezolana y entonces, pues, nos hicimos amigas y ella me empezó a compartir sobre Dios. Me empezó a hablar de Dios y todo eso. Me empezó a hablar me ponía siempre en las mañanas música cristiana mientras ella se maquillaba y todo. Y yo, bueno, o sea, sí, me gustaba la música y sí teníamos cosas en común, pero yo también salía con unos amigos que tenía acá, que conocía antes, y entonces pues salíamos, sí, tomábamos y salíamos siempre así, todo, casi creo que casi todos los viernes salíamos, porque era como que, bueno, una forma de hacernos compañía, porque estábamos todos solos, sin familia, y pues salíamos así. Y entonces, pues esta amiga me hablaba, pero nunca me criticaba. Nunca, nunca me criticó. Ella más bien era como de compartirme de Dios, de compartirme de Dios. Y eso era algo que me gustaba, porque ¿qué pasa cuando nosotros criticamos a otros? O sea, eso genera como esa pared, ¿no? De que la persona se siente juzgada y es como que, o sea, si tú me estás juzgando, ¿qué voy a hacer ahí contigo? O sea, aléjate de mí ya, ¿no? Pero ella no era así. Pero hubo una vez, que por eso fue el comentario que les había hecho antes, que estaba la dueña de casa, que también es cristiana, y estaba mi amiga. Y entonces ellas estaban hablando sobre Dios y todo iba muy bien. Hasta que la dueña, creo que ahí fue que se enteró, no estoy segura, ya no recuerdo, no sé si le dije antes, no tengo ni idea. Pero ahí fue como que, o sea, yo era católica y entonces ella lo que hizo fue como que, o sea, la dueña lo que hizo fue como que juzgar, como que éramos unos idólatras y no sé qué y todo. Y eso a mí lo que hizo fue molestarme y puso como esa pared, o sea, ya todo lo que mi amiga había avanzado conmigo, hablándome, enseñándome, fue así como que un retroceso. Porque como ella empezó a juzgarme y todo, la dueña, yo le dije, sí, yo soy católica, que no sé qué y tal, y me molesté y me fui a la habitación. Y entonces mi amiga se quedó así como que, oh Dios. Pero mi amiga fue muy sabia y ella no me estuvo como que, ah, mira Andrea, mira no sé qué. No, ella fue muy sabia, fue muy prudente, y fue como que dejó de hablarme así de sobre Dios, así por varios días, como que muy poquitas cosas. Y ya después poquito a poco, que veía que ya yo no estaba como que con mi guardia tan alta, fue como que poquito a poco otra vez hablándome más. Y después hubo un día que ella me invitó a una reunión de mujeres que estaba sucediendo en la casa de una de sus amigas. Y esa reunión era cada 15 días, pero eran puras venezolanas. Entonces ese era como el gancho, ¿no? Que ella me lanzó. Como que sí, mira, es una reunión de mujeres, donde sí oramos, se comparte la palabra, pero todas son venezolanas, así. Entonces era como que, o sea, no estoy muy interesada en la parte de orar, en la parte de compartir la palabra, pero son venezolanas y bueno, quizás tener a alguien con quien compartir aquí. Y recuerdo que como la noche anterior a la reunión, yo llamé a mi esposo, que bueno, en ese momento éramos novios, y yo le dije, o sea, le conté lo de la reunión y todo eso, pero que yo no estaba muy segura, que yo como que no iba a ir porque seguro me iba a sentir muy incómoda, como ellas oraban y todo eso, yo no sabía orar así, y ya saben, ¿no? Como que una vez es que me va a sentir incómodo. Y bueno, en eso mi esposa me dijo algo que fue como que, wow. Yo le dije así y él me dijo, ¿tú te acuerdas que hace años tú estabas buscando a Dios?
no sabes si quizás allí lo consigas, ¿por qué no vas y pruebas? Y yo en ese momento que yo, wow, sí, es verdad, yo hace años, porque ya, o sea, ya había pasado tanto tiempo sin yo recibir como esa respuesta, que lo que yo estaba buscando, que ya yo hasta me había olvidado de esa búsqueda que yo había tenido, ¿no? Porque fue como que, bueno, no hubo respuesta. Y bueno, cuando él me dice así, yo quedé como que, wow, es verdad, voy a intentar. Puede ser que aquí esté mi respuesta. Y lo más chistoso de casa es que mi esposo no se acuerda que él me dijo eso. El Señor no me acuerdo de nada de eso. Y es súper chistoso. Y digo, bueno, quizás fue el Espíritu Santo hablando. Porque de verdad que eso fue lo que me hizo ir. Cuando yo fui, yo estaba súper nerviosa. Yo decía, Dios mío, ¿yo qué hago aquí? Me provocaba irme, les prometo. Y entonces, pero bueno, me pasé a la casa. Y bueno, gracias a Dios todas fueron súper amables. Obviamente me sentí súper extraña cuando oraban y yo así como que... O cuando por ejemplo adoraban y ponían las manos así y yo y que... no sabía ni qué hacer. Pero bueno, yo así, yo bueno, ok. Pero fue súper linda la reunión. Se compartió mucho y fue lindo porque hubieron, o sea, no fue como que todo súper estricto, sino que éramos mujeres, nos reíamos, hablábamos, nos conocíamos. Entonces fue algo muy bonito porque no fue algo tan formal. Entonces sí, eso fue como que más fácil para uno abrirse, ¿no? Y bueno, y después de esa reunión, porque como era cada 15 días, pues durante esa semana que no había reunión, yo le dije a mi amiga, o sea, ya después que ya estábamos como que hablando más, ya teníamos como más puntos en común, porque si ella me preguntaba, ¿te gustó la reunión? Y yo, sí, sí me gustó, y así, ¿no? Entonces, ya después, entonces, esa semana, o fue la siguiente semana, no recuerdo, pero fue antes, unos días antes de la reunión. Yo le dije así, un día yo le dije, amiga, yo sí quiero rendir mi vida a Dios. Le dije, porque ya yo estaba empezando a orar, ya me sentía diferente y ella se emocionó y me dijo, bueno, en la reunión y todo eso, bueno, y entonces ese día de la reunión, yo ahí decidí rendir mi vida a Cristo y oraron por mí y bueno, y Dios hasta me dio palabra porque la persona que tenía esas reuniones es una profeta y entonces ahí Dios me dio palabra, me habló y yo, bueno, ya de ahí, claro, no fue mucho, pero fue como que ese encuentro, ¿no? Con Dios que fue como que, wow, aquí, o sea, está lo que estaba buscando, o sea, sí estaba mi respuesta. Y bueno, después de eso, ya ahí fue como que Dios empezó a hacer un cambio en mi corazón, o sea, ya yo no tenía ese deseo de ir los viernes a salir con estos amigos a tomar, ya no quería hacer eso, ya no era lo que había en mi corazón, o sea, fue como que hubo un cambio de mis deseos. Ya no quería hacer eso, quería era estar bien con Dios. Perdón, que estoy mirando acá, estoy viendo los puntitos como para que no se me olviden. Y bueno, ya después de eso, recuerdo que yo estaba como que, ok, vamos a tener otra reunión y fue en la casa de otra persona y que yo iba a poner las canciones y todo eso. Bueno, yo puse las canciones y recuerdo que mientras estábamos así como en un círculo, yo tenía mis manos hacia abajo, todas tenían sus manos hacia arriba, pero yo como no, todavía no me sentía cómoda y no entendía por qué ponían las manos así. Yo tenía mis manos hacia abajo y tenía mis ojos cerrados y recuerdo que en ese momento yo sentí como si me tomaran las manos así, las dos manos, las sentí como que me las tomaron así y yo quedé, o sea, yo por un momento abrí mis ojos para ver porque yo pensaba que quizás era las chicas que tenía al lado y las veo a las dos con sus manos arriba y yo así como que, ok, no hay nadie, por lo menos no que pudiese ver. Y allí yo dije, wow, o sea, ahí fue como que me caí en la realidad de que, o sea, Dios es real. O sea, ahí fue como que de verdad Dios es real, o sea, al punto de que ya no es nada más como que un sueño, ya no es nada más como que quizás algo que siento en el corazón, o sea, ya es algo real, es algo intangible, o sea, que se hace tan presente. Y fue súper lindo porque después de eso, recuerdo que hubo un día que yo estaba orando y Dios, o sea, el Espíritu Santo ahí me estaba diciendo, me dio una palabra para mi amiga.
Y fue así como que yo les prometo que yo sentía que yo estaba como loca, les prometo, les prometo. Y Dios, o sea, me estaba dando una palabra para mi amiga, pero yo no sabía nada de ser profeta. Yo ni siquiera sabía que esta chica que tenía el grupo, esta amiga, era profeta. O sea, yo qué sé, yo no sabía nada de eso. Y yo, esa Dios me da una palabra para mi amiga. Y yo voy a su cuarto y yo así como que, o sea, yo fui a su cuarto porque honestamente yo sentía que necesitaba decírselo, porque era algo que no sé, era algo dentro de mí que yo sentía que tenía que decírselo. Pero imagínense, yo decía, Dios mío, ¿qué voy a pensar si yo no sé nada de esto? O sea, la palabra que Dios me había dado, yo no tenía ni idea, nada que ver. Y recuerdo que le toqué la puerta y ya, yo, hola amiga, sí, no sé qué, estuvimos así hablando. Y yo estaba que le decía que me iba, pero yo honestamente sentía que si no le decía me iba a dar como un paro cardíaco, no sé, o sea, sentía tan fuerte así en mi corazón que yo decía, Dios mío, me voy a morir si no digo nada. Y ahí fue que le dije y ella se quedó sorprendida y me dijo, wow, amiga, esas mismas palabras que tú me estás diciendo me las dijo una pastora en Venezuela antes de venirme para acá. Y yo, ok, qué chévere. Y yo así como que... Pero imagínense, ahí fue que después que le dije fue como que eso se pasó. Y no sabía que eso tenía que ver es con el llamado que Dios me ha dado. Que claro, en ese momento no tenía ni idea del llamado, yo no tenía ni idea de nada. Pero fue una experiencia que fue poco tiempo después de haber tenido ese nuevo nacimiento. Y fue súper lindo porque también es el ver cómo Dios usa a las personas, aun cuando no tienen casi tiempo en el Evangelio, que Dios no hace excepción de persona, o sea, Él simplemente no tiene favoritos, Él usa el que está dispuesto, y si uno tiene un corazón dispuesto a Dios, Él nos va a usar. Y yo quiero animarte con este testimonio a que tú puedas buscar de Dios, a que no te desanimes, a que si quizás estás pasando por momentos donde tú dices, wow, no tengo ese acercamiento con Dios, no he tenido esas experiencias con Dios. O sea, sigue insistiendo y no tienes que esperar a que pase lo mismo que a mí. Cada persona tiene sus propias experiencias con Dios de una manera diferente. Cada persona, Dios sabe cómo hablarnos a cada uno, pero debemos también buscar la forma en la que Dios nos quiere hablar. Aprender a escuchar la voz de Dios como Él nos quiere hablar, y yo sé que grandes cosas van a venir a tu vida porque Dios tiene grandes planes para sus hijos. Así que espero que este testimonio haya servido para edificar tu fe, para mostrar la bondad de Dios, que aun cuando yo estaba súper apartada de Dios, porque así estaba súper apartada de Dios, aun cuando había tenido ese encuentro con Dios, o sea, y sí hubo ese deseo de buscarlo, de encontrarlo, pero sin embargo no pasó nada. O sea, no quiere decir que Dios no estuvo en esos años cerca de mí, sí estuvo. Simplemente que yo estuve buscando en los lugares equivocados. Pero Dios al final puso a las personas correctas en mi vida para que así yo pudiera rendir mi vida por completo a Él. Así que espero que no pierdas la fe, y aun si tienes a personas que están apartadas de Dios, sigue orando, sigue clamando que Dios va a poner a las personas correctas a su alrededor para que le puedan acercar a Él. Así que comparte, te pido que compartas este video, este testimonio con otras personas para levantar su fe, que me regales un like y que Dios te bendiga.